Buenos días, le hablaremos de estilos arquitectónicos llamados capas. La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño. Un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. La programación orientada a capas es una técnica que se usa para el desarrollo de software, el cual permite que dicho software sea estable, mantenible, consistente y que tenga un aspecto mucho más profesional. Características de la programación. La programación por capas es una técnica de ingeniería de software propia de la programación por objetos. Estos se organizan principalmente en tres capas: la capa de presentación o frontera, la capa de lógica de negocio control y la capa de datos. Siguiendo el modelo, el desarrollador se asegura de avanzar en la programación del proyecto de una forma ordenada, lo cual beneficia en cuanto a reducción de costos por tiempo, debido a que se podrá avanzar de manera más segura en el desarrollo, al ser dividida la aplicación general en varios módulos y capas que pueden ser tratados de manera independiente y hasta en forma paralela. Por otra parte, otra característica importante de recalcar es la facilidad para las actualizaciones de la aplicación. En este aspecto, la programación en capas juega un papel de suma importancia, ya que sigue un estándar conocido en el ambiente de desarrollo de aplicaciones, lo cual da al programador una guía para hacer mejoras a la aplicación, sin que esto sea una tarea tediosa y desgastante, siguiendo el estándar establecido para tal fin y dividiendo las tareas en partes específicas para cada capa del proyecto. La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y en caso de que sobrevenga algún cambio, solo se ataca el nivel requerido, sin tener que revisar entre código mezclado. Un buen ejemplo de este método de programación será el modelo de interconexión de sistemas abiertos. Además, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por nivel. De este modo, cada grupo de trabajo está totalmente extraído del resto de niveles, de forma que basta con conocer la API que existe entre niveles. En el diseño de sistemas informáticos actual, se suelen usar las arquitecturas multinivel o programación por capas. En dichas arquitecturas, a cada nivel se le confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas escalables, es decir, que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las necesidades aumenten. Capas y niveles. Las capas de presentación es la que ve el usuario. También se le denomina capa de usuario. Presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de proceso, es decir, realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato. También es conocida como una interfaz gráfica y debe tener la característica de ser amigable, entendible y fácil de usar para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. La capa de negocio es donde residen los programas que se ejecutan. Se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio e incluso de lógica del negocio, porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos para solicitar al gestor de base de datos almacenar o se consideran aquí los programas de aplicación. La base de datos es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos. Reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. Aquí presentamos un esquema de lo que son las capas y los niveles. Podemos ver que una primera etapa en donde está la capa de presentación, que tiene interacción con el usuario, luego en donde se hace la conexión con los programas y finalmente se trabaja con la capa de datos. Nombraré las principales desventajas
que ocurren al usar la programación por capas. Cuando se implementa un modelo de programación en capas, se debe llegar un balance entre el número de capas y subcapas que componen el programa. Este debe ser el necesario y suficiente para realizar un trabajo específico con eficiencia y ser lo más modular posible. De lo contrario, se tiene una serie de desventajas como pérdida de eficiencia, realización de trabajo innecesario o redundante entre capas, gasto de espacio de la aplicación debido a la expansión de las capas o bien una alta dependencia entre los objetos y capas que contradice el objetivo principal del módulo. Algunas de las tecnologías que implementa la programación por capas son las herramientas de Microsoft Visual Studio.net. Esta plataforma implementa la capa de presentación usando su propia tecnología de HTML llamada ASPX, que provee una gran variedad de herramientas para crear interfaces gráficas visibles en la mayoría de los navegadores de Internet. La capa de datos es accesada mediante herramientas conocidas como DataSet y DataReader, que fueron creadas con el fin de poder mapear con cierta facilidad los objetos y entidades del lenguaje con las tablas que hay en las bases de datos del programa. Es la tecnología Java, la cual usa Hibernate y Spring. La máquina virtual Java también ha implementado su forma de programación en capa usando dos plataformas llamadas Spring y Hibernate. La primera es una herramienta que facilita la creación de aplicaciones Java creadas con el fin de facilitar el menor acoplamiento entre los objetos, ya que el programa se construye por medio de interfaces y no clases. Se puede entonces cambiar en el futuro la implementación de un objeto sin alterar la funcionalidad general del programa. La capa de presentación se implementa mediante las herramientas JSP, Servlets y Spritlets, con la que construye y conecta las interfaces gráficas con la capa de lógica de negocio. La otra herramienta es Hibernate, la cual funciona para mapear las tablas de las bases de datos con los objetos creados en Java. Esta herramienta, sin embargo, es más especializada y eficiente que la de Microsoft, debido a que es la técnica más cercana a mapear realmente los objetos con las tablas de las bases de datos. Bueno, para concluir, la programación en capas ha sido una de las últimas tendencias en cuanto a software comercial se refiere. Es una tendencia que bien aplicada puede resultar en un desarrollo de software eficiente. Sin embargo, no todos los equipos ni empresas desarrolladoras usan un sistema rígido, ni existe una forma estricta en la que tenga que implementarse el modelo de capas. Cada quien debe hacerlo según sus necesidades, alcances y las nuevas tecnologías. Es importante tener en cuenta que no importa el lenguaje de programación usado o el tipo de implementación que se dé al modelo, se debe usar una alta cohesión y un bajo acoplamiento dentro de los objetos y capas para lograr que la aplicación sea fácilmente desarmable y sea más sencillo realizar mejoras y actualizaciones del sistema. Gracias.